Entonces, en esa conexión entre ontología, epistemología y ética aparecería un conjunto de desafíos, ¿no?, que hacen parte de la investigación o las investigaciones posibles hoy. El primero es el problema de la relación por lo que cambia y lo que permanece. Los ciclos del cosmos. Kyklos es una palabra griega, ¿no?, y cosmos es una palabra griega. La noción de ciclo es una noción muy antigua y todavía nos afecta hoy, al punto de no solamente ser desafiada en la cuestión del eterno retorno nietzscheano, etc., sino que hoy no es posible desembarazarnos de la noción de ciclo. Pero esa noción es muy antigua, es muy, muy antigua. En diferencia de repetición, Jules Deleuze muestra un poco esa cuestión, y para eso tiene que devolverse muchísimo tiempo en la historia, pero básicamente se trata de una cuestión de cosmología, pero también de metafísica, en la que aparece, voy a decirlo así, la claridad de unas regularidades discursivas o de unas regularidades ontológicas, el problema de la ley, ¿no? Descartes dirá: la razón encuentra las regularidades en la naturaleza y ahora las hace patentes como leyes, pero esas leyes son de la naturaleza, la razón solamente las reconoce. Aparece un problema muy fuerte en la pregunta por el cambio, en esa interacción entre lo que cambia y lo que permanece. Cuando hay ciclo, es decir, cuando hay repetición, ¿no?, al menos habían dos clases de repeticiones: la repetición que deja todo idéntico y la repetición que se mueve un poquito y ahora altera. Pero básicamente hay una pregunta por el ciclo, ¿no?, y el hecho de que el cosmos, el ordenamiento del universo, la manera como el ser está organizado, implica esa interacción de ciclo. Hay cambio, pero el cambio es repetición. Es lo paradójico, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene eso en las preguntas contemporáneas? La noción de acontecimiento en Marx, por ejemplo, muestra cómo lo que pasa siempre en la historia es que hay repetición. Y bueno, hay un guión para eso, ¿no?, las luchas de los dominados contra los dominadores, etc. Pero digamos que en la mitad de esto hay una cuestión metafísica muy antigua que nos hace preguntarnos si el cambio es posible. Sí, en el fondo viene la cuestión del devenir en Heráclito y su impacto en Nietzsche y en otras posiciones, en la filosofía contemporánea, pero la cuestión es aquí fundamental. ¿Qué cambia y qué permanece? Digamos que si nos preguntáramos hoy, ¿no?, suponiendo que esto fuera un taller, incluso como los que se hacen en Transmigrar, o si esto fuera un taller de orden terapéutico, por ejemplo, si alguien les preguntara qué debe cambiar en ustedes y qué debe permanecer, etc., ¿no?, en los análisis que se hacen desde ciertas perspectivas psicológicas o de saber psiquiatría, psicoanálisis, etc., se hace patente cómo hay unas repeticiones en el orden de patrón, ¿no? La noción de patrón es importantísimo en los lenguajes contemporáneos de orden terapéutico, que van desde la psicología hasta la astrología, etc. Mira, que hay un patrón que se repite, un patrón de conducta que se repite en tu existencia. Ese patrón, por ejemplo, en la cuestión de las constelaciones familiares, es un asunto que viene desde linajes muy antiguos, etc., y que hoy tú desafías o por conciencia tal cosa, hasta herramientas de corte psicoanalítico que hacen visible cómo en un momento dado una cierta experiencia, un cierto acontecimiento provocó un cierto trauma que ahora hace que en tu vida se repita cíclicamente tal elemento, etc. Es muy complejo, es muy interesante. Metafísicamente hablando, hay una relación entre cambio y repetición que en un momento fue para el ser de saber, o sea, para aquel que sabía, el chamán, el filósofo, etc., el sacerdote, la claridad del poder sobre otros, es decir, saber del cambio y saber de lo que se mantiene, ¿no? Pero no solamente el filósofo, o sea, el cazador, etc., ¿no?, el que mira al cielo y ve unas ciertas repeticiones en el cielo, etc., ¿no? Templum es una palabra latina que traduce otra palabra griega, que es una división en el cielo, una división abstracta que se hace en el cielo.
casi siempre de orden geométrico, que si nos atenemos perdón, a la definición de hombre como el animal que levanta la mirada al cielo, cuando se levanta la mirada al cielo y se ven las repeticiones, las regularidades, cuando se ve la conexión entre el arriba y el abajo, ¿no? Han leído el Corpus Hermeticum, ¿no? Hermes Trismegisto diciendo cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba, este microcosmos es la manifestación del macrocosmos, etc. Todo ese conjunto de cuestiones, quien ve los ciclos y quien ve lo que cambia y lo que permanece es ahora el que tiene acceso no solamente a ese saber, sino también a unas posibilidades de acción tremendamente útiles, ¿no? La leyenda de Tales de Mileto, que mirando el cielo se dio cuenta que la siguiente sesión iba a ser muy provechosa para la cebada, y lo que hizo fue en pleno tiempo de hambruna alquilar un montón de molinos. Todos decían, este tipo está loco, que va a moler aire. Y luego vino, ¿no?, la predicción, comillas, de Tales, y se enriqueció con eso, ¿no? Es un solo ejemplo sencillo, ¿no?, acerca de cómo alguien que tiene acceso a la posibilidad de saber lo que cambia y lo que permanece es aquel que puede encontrar ventajas muy fuertes en el mundo, ¿no? Hoy se dice, por ejemplo, que si usted puede ir a su interioridad y reconocer los patrones que están organizados en su inconsciente, hacerlos conscientes, llevarlos de la inconsciencia a la conciencia a través de cierto ejercicio que permite por fin iluminarlos, generaría una tremenda ventaja sobre su propia existencia. Es decir, ya usted no terminaría enamorándose de la misma persona, repitiendo el trauma, haría aparecer lo nuevo, etc. Y la pregunta que usted se hace acerca de su soledad, su miedo, las tremendas equivocaciones existenciales que ha llevado a cabo, etc., el daño que se ha hecho a usted mismo, el daño que ha hecho a otros. Es decir, hay un momento en el que alguien le dice, si usted puede ver sus patrones internos, tal cosa. No es lo mismo, no es lo mismo, pero tremendamente vinculado. Saber lo que cambia y lo que permanece implica una pregunta por el ser. Ojo. Y en la especificidad subjetiva en la pregunta por el ser que somos. Un poco más inmanente, ¿no?, una ontología inmanente de nosotros mismos, un poco redundante, pero digámoslo así. Cuando reconocemos que somos producto de la cultura, que la educación, por ejemplo, es la reproducción de la cultura y que somos, nuestras existencias son comillas reproducidas en ella, entonces entendemos que no se trata de que haya una manifestación cíclica de una verdad absoluta del ser, sino que lo que hay son prácticas, ejercicios, instituciones, discursos, reglas que se usan ahora estratégicamente para. Pero funciona, el problema es que funciona. Es decir, las mutaciones, los cambios posibles de los sujetos se dan porque podemos reconocer patrones y podemos reconocer elementos cíclicos que se dan en el marco de, ¿no? Marx dirá, todo acontecimiento no es otra cosa que una repetición, una puesta en escena en la historia de lo mismo de siempre, del mismo drama. Nietzsche va a plantear un desafío para decir que el drama, ¿no?, hablando de lo que tiene que ver con performatividad y teatro, etc., el drama es por un lado un asunto trágico, porque estamos inmersos en un conjunto de límites que nos han sido impuestos por la cultura, la naturaleza, etc., pero por el otro lado el drama también puede elegirse. Y el drama también puede decirse en una cierta cuestión heroica, no he hablado de eso porque pues hasta ahora voy aquí, ¿no? El héroe desafía esto, y en ocasiones termina prisionero de este ciclo, del cosmos, etc., o a veces hace aparecer unas cosas nuevas. Piensen en Gilgamesh, ¿no?, la primera de todas, en la que pues, el ciclo muerte, vida, resurrección, cambio, etc., es desafiado, pero pues no, no se puede. Ese conjunto de límites que está ahí es trágico, lo va a decir Nietzsche, tranquilo, acéptalo, pero por el otro lado reconoce que la vida misma es un campo de posibilidades que puedes construir de muchos modos, etc. Más allá de todo eso, lo que sí es cierto es que hay una tremenda pregunta aquí acerca del cambio, ¿no? Entonces se dice todo el tiempo, ¿no? Piensen en las elecciones ahorita, cambio, pero piensen en su vida, ¿no? Debo cambiar mi vida, no puedo seguir haciendo esto que estoy haciendo, no puedo vivir esta vida otra, no puedo seguir haciendo este daño a mí mismo o a otros, no puedo, quiero conseguir esta otra cosa, etc. Esa cuestión respecto de verme repitiendo, ser testigo de mi propia repetición, recuerdan el problema de la repetición en Freud, ¿no?, el acting out, ¿no?, cómo mi inconsciente sale en una situación y ahora se hace patente, etc. Más allá de todo eso, lo que sí es cierto es que hay un problema cuando la verdad y el ser son idénticos.
¿Ven? Es decir, el ser es algo que se traduce, está en la verdad. Y quien conoce la verdad conoce el ser. ¿Ven? Y en la pregunta por la verdad sobre nosotros mismos puede aparecer esa cuestión. Ahora, eso es muy distinto del trabajo, por ejemplo, de análisis contextual, que en una investigación social hacemos, para dar cuenta de cómo en un momento determinado unos ciertos discursos producen una cierta idea de lo que somos y provocan unas exigencias, unas posibilidades y al mismo tiempo unas resistencias, ¿no? En el enfrentamiento entre Freud y Jung, por ejemplo, acerca del lugar del inconsciente, Jung vio esos ciclos y esas repeticiones no únicamente en un inconsciente comillas personal, sino en una estructura. ¿Ven? No estoy diciendo que sean lo mismo, sino que en la interacción ciclo-cosmos, ciclo-orden, en un momento histórico determinado aparece una explicación de que detrás de nosotros había estructuras, ¿no? Hoy sabemos que pues, esas estructuras son construcción histórica, etc., pero en un momento determinado eso tuvo muchísimo peso, al punto de decir que las culturas estaban organizadas por estructuras, que nosotros mismos tenemos estructuras, etc., pero más allá de eso hay un momento en el que esa definición se choca con análisis contemporáneos que muestran que no se trata de estructura sino de práctica, por ejemplo, ¿no? Un trabajo, una gran distinción metodológica. Así que la verdad y el ser, que tienen muchas expresiones, ¿no? Pues el ejemplo ficcional literario que me parece más interesante es la conversación de Jesús con Poncio Pilato, no solamente porque el Evangelio según San Juan, ese discurso metafísico, incluso místico, muy típico de la literatura de San Juan, diga yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Sino piensen en la escena, hablando de escenas, es muy interesante hacer esto de la cuestión performativa, la escena en la que Poncio Pilato interroga a Jesús, ¿no? Y en el interrogatorio, ¿no? Jesús se revela en su silencio, ¿no? O incluso en su propia posición, como ser la verdad. Yo soy la verdad. Sí, pero cuando yo soy la verdad, eso implica yo soy el ser. Es decir, hay una identificación plena entre. Antes de eso, muchas culturas habían encontrado los ciclos, habían encontrado el lenguaje. No es casualidad que la primera afirmación del Evangelio según San Juan, Genarrie Genologos, ¿no? Al principio del verbo, muestra cómo el lenguaje es lo primero. La aparición de lo lenguaje y la cuestión de lo divino, cosa que será muy importante para la transgresión, veremos eso ahora, ¿no? Emerja, y ahora conocer las palabras adecuadas es el soporte de toda magia. Han visto eso en montones de discursos, hasta en Harry Potter, ¿no? Decir Alohomora para abrir una puerta implica en el hechizo pues saber árabe y entender qué es eso, etc. Pero más allá de todas esas cosas, lo que sí es cierto es que inicialmente, en esa comprensión inicial de lo que implica la relación entre el lenguaje y el mundo, hay un verdadero conocimiento que es el acceso al ser. No es que la verdad y el ser sean idénticas, es que la verdad es posible porque el ser es verdadero. Así que tenemos acceso a la verdad como por destellos, como por mediaciones. Ya Platón lo había mostrado en la alegoría de la caverna, ¿no? No tenemos acceso a la verdad, tenemos acceso a ciertas sombras de ella, y por cierto ciclo, por cierto trabajo, por cierto proceso, por cierto procedimiento, por fin llegaremos a la verdad, que no es otra cosa que el vínculo con el ser. La verdad, entonces, implica la pregunta por el conocimiento del ser y la modificación de sí. Es decir, ¿qué es eso que tengo que hacer yo sobre mí mismo para poder tener acceso a esa verdad, para no vivir como un engañado, ¿no? Tononton tamen estine femin todeuc efemin, dice Epicteto, ¿no? De lo que existe, coma, existen dos clases de cosas, dos puntos, las que dependen de mí, las que no dependen de mí. Ya hemos hablado sobre eso, pero cuando Epicteto construye el Enquiridion, el manual, construye un conjunto de principios en el que ahora deja claro cómo el acceso al ser es el propósito, la posibilidad que permite vivir como un despierto. Y ese lenguaje no es únicamente el lenguaje de la magia o el lenguaje de la gnosis o el lenguaje de las teorías de conspiración contemporánea, que dicen que hay una diferencia entre cada segundo nace un idiota que puede ser manejado y el que es capaz de resistir eso, ¿no? Una obsesión paranoide un poco, versus aquel que, por ejemplo, en Epicteto es capaz de vivir como un dios entre los hombres, ¿no? Epicteto dice que es el propósito de este manual, del Enquiridion,
es hacer que puedas vivir como un Dios entre los hombres, sin preocupaciones, dejando claro la diferencia entre tú y los otros, accediendo a la verdad, así, llevando a cabo tal cosa. Que no es otra cosa que el trabajo de sí sobre sí para poder alcanzar el acceso al ser. Hoy sabemos que eso se modificó. Ya no es el acceso al ser con S mayúscula, pero sí la obsesión constante del acceso al ser que eres. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué viví esto? ¿Cómo puedo superar mi trauma, mi dolor? ¿Cómo puedo hacer para alcanzar lo mejor de mi propia existencia? Ve al fondo de ti mismo, lleva a cabo este proceso, este procedimiento, esta técnica, aplica este saber de este modo y al hacerlo tendrás contacto contigo mismo y cuando por fin lo tengas entonces alcanzarás. Y luego de eso hay un cierto retrotraerse, ¿no? Históricamente hablando, a estos vínculos. Es interesante que hoy, a pesar de que todas esas cuestiones están claras como producto de la cultura, las personas siguen sintiendo que su contacto con Dios, con lo divino, es una cuestión fundamental en la cuestión de la transgresión, por eso lo traigo acá, la cuestión de lo sagrado, se da en ese contacto íntimo y profundo consigo mismo. Más allá de si se trata del ser con S mayúscula o se trata del ser yo mismo, ¿no? Incluso en una perspectiva inmanente, ese vínculo ontológico implica entonces un problema epistemológico porque hay un objeto de saber y al mismo tiempo un problema ético porque está la pregunta por la acción, ¿no? ¿Cuál acción llevar a cabo? Y entonces se lanza la cuestión griega de la vida verdadera, la vida que realmente vale la pena vivirse, ¿no? Sócrates, ¿no? Dejando claro, una vida que no se reflexiona es una vida que no vale la pena vivirse, ¿no? Una vida que no se interroga a ella misma, ¿no? Que no se cuestiona sistemáticamente a ella misma, ¿no? En la apología, ¿no? El personaje de Sócrates, en el ejercicio literario que Platón construye, el personaje de Sócrates le dice al ágora que lo va a condenar a muerte, no ha sido mi vida completa, estimados atenienses, conectarme con cada uno de ustedes y preguntarles, ¿te has ocupado de tu existencia? ¿Vives únicamente ocupado de tu ganado, de tus recursos materiales, de tu situación de poder en la ciudad, o te has ocupado de ti mismo, etcétera? ¿No? El personaje Sócrates que Platón construye insiste en diferentes diálogos, no únicamente en ese, en que nuestra vida debe cambiar. Y que debe cambiar no solamente para tener acceso al ser, sino para poder conseguir la plenitud de lo que somos. Eso se modifica, tiene muchísimas modificaciones históricas, pero resuena hoy en la pregunta por la vida que debemos llevar, pero también por la vida feliz, completa, plena, la vida empoderada, etc. ¿No? Hay una... No es lo mismo, pero una cierta resonancia en eso, ¿no? Una cierta resonancia acerca de que si sabemos por fin cuál es la verdad de mi drama, cuando veo el guión de mi drama, cuando entiendo el guión de mi drama, cuando veo cómo escenifico mi propio drama, entonces podría pasar que haga esa dramatización de un modo diferente. Palabras más, palabras menos es un poco lo que Nietzsche propone acerca de la cuestión dionisíaca, aunque su noción de drama es muy distinto de lo que nosotros llamaríamos así en la vida cotidiana, pero digamos que hay una pregunta muy seria acerca de cuál vida, ¿no? Y la materialidad de nuestra vida. Culturalmente entonces, históricamente hay una mutación, un cambio, que es el problema de la verdad revelada y el sometimiento a la voluntad divina. Es muy importante en la cuestión de la transgresión, por eso lo traigo aquí. Pero pues es conocido que las religiones del libro, o sea, las tres grandes religiones del libro, insistirán en que lo divino se manifiesta, se hace patente, y se hace patente con un cierto lenguaje. Y en ese lenguaje se hace entonces la expresión de la verdad que conecta con el ser, y esa conexión con el verdadero ser implica la posibilidad de someterse, ¿no? Sabemos que Islam, ¿no? Traduce el que se somete, pero no es únicamente en la cuestión árabe, también aparece en la cuestión cristiana y por supuesto en la judío-cristiana, en la judía, ¿no? Distingamos lo judío de lo cristiano para no meter cosas acá, pero es suficientemente conocido eso. Ahora bien, hay una resonancia, bueno, es una cosa muy diferente, pero hay una cierta resonancia con una, comillas, revelación que aparece ahora no tanto de la trascendencia divina, sino la inmanencia inconsciente. ¿Ven? En el lenguaje junguiano de los arquetipos, leeremos a Jung, ¿no?
lo ven en el plan lector. En el lenguaje junguiano los arquetipos están organizados de manera inmanente en la cultura de la Jung, en el inconsciente colectivo, pero se manifiestan, se hacen patentes en la vida de cada quien. Y ahora es posible encontrar los dioses dentro de nosotros, por decirlo con el título de un libro muy famoso, en el que ahora mi vida es la repetición, la escenificación de esos arquetipos que están ahí, que tienen su propio drama, ¿no? Y entender qué le está pasando a los arquetipos en mí implica ahora entonces entender cómo yo me identifico con el arquetipo y bla, 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 todo lo que sea. Lo fundamental entonces es que hay una mutación, pero hay una cierta conexión, según la cual hay una posibilidad de acceder a esa revelación, a esa manifestación de, y ahora hacerlo por sometimiento divino en la búsqueda de la conexión con la divinidad, o hacerlo ahora desde la aceptación. Aceptar para transformar es uno de los núcleos de la psicología junguiana. Si no aceptas tu sombra, si no aceptas lo que eres, vas a repetir el destino, la vida pasará a través de ti como destino. Tienes que aceptar lo que eres para transformar eso que eres, etc. Digamos que no es lo mismo, es evidente que no es lo mismo, hay una gran transformación ontológica, pero hay una cierta resonancia, ¿no? ¿Cómo pasó históricamente hablando que quien dice karma hoy diga también inconsciente? Es decir, es interesantísimo que es obvio que detrás de eso están las cuestiones históricas relacionadas con Jung, etc. Pero es muy común en los lenguajes, incluso de terapias alternativas, en las que alguien dice, mira, tu karma es este y eso está vinculado a esta sedimentación inconsciente que ocurrió con tu linaje, que hizo que tu linaje masculino, femenino, etcétera, tuviera estos problemas, lo repetirá de este modo, y entonces ahora karma e inconsciente son de alguna manera idénticos o se vinculan, ¿no? Que es lo que pasa en la astrología, por ejemplo, en la cuestión de la casa 12. Pero más allá de esos discursos, porque hay millones, lo fundamental es la manera como aceptar para transformar se conecta con el vínculo, aceptar la verdad revelada para someterse a él. Y luego habrá una gran ruptura, estoy saltando un montón de generalidades que son bastante conocidas, ¿no? Si en la verdad revelada, como es arriba es abajo, ¿no? La manifestación del ser, ¿no? Y ahora por revelación accedo a esa verdad del ser y para saber qué hacer aquí, en este abajo, comillas. Pero si se digo, Pater Gemon Hayestetos tu Uranois, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Cuando se dice arriba, ¿no? Se está modificando eso. Pero cuando digo hágase tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo, fíjense que hay una reformulación del principio hermético, según el cual como es arriba es abajo. ¿Ven? Solo que ahora le agrego a eso una voluntad divina, personificada, etcétera, en el Padre, y ahora meto mi voluntad. Pero mi voluntad tiene el papel de hacer cumplir la voluntad divina. Eso en teología cristiana es bastante conocido, ¿no? La coparticipación, el hecho de que... Y la muestra fundamental de que yo coparticipo en la creación es el sometimiento de mi propia voluntad a la voluntad de Dios. Pero acá, en la aparición, quieren llamarlo así, de la razón moderna, etc. Esto es muy antiguo, pero ya había pasado con la filosofía griega, pero digamos que por decirlo en ese lenguaje estereotipado de la modernidad, aparece entonces el hecho de que la razón encuentra esas leyes, esas repeticiones, esos ciclos, las reconoce como reglas, ¿no? Que son posibles por la razón, ¿no? El gran arquitecto divino que está detrás del universo, que reconoce Newton, pero al que Kant también le rinde, pues Kant, admirador de Newton, le rinde también un poco de pleitesía, ¿no? El gran dios matemático y arquitecto que hace posible que esas reglas se den y que ahora provocan una mutación a un mundo interior en el que, pues como dice la conclusión de la crítica de la razón práctica, ¿no? Uno de los pocos lugares donde Kant se da permiso de ser poeta, ¿no? El mundo de mundos, sistemas de sistemas allá arreglados, organizados por ese arquitecto que la razón propone, pero al mismo tiempo mi interioridad, ¿no? El mundo profundo que se organiza en mi ser. Soy una mota de polvo en el universo, pero al interior de mi propio ser soy ahora... Más allá de todas las cuestiones históricas que están en la mitad del paseo, tienen muchísima historia, la pregunta por el mundo interior empieza justamente con la objetivación que hacemos sobre nosotros mismos en los procesos reflexivos. Es decir, saber que somos seres racionales implica ser racionales trascendentales en tanto en cuanto volvemos sobre nosotros mismos para conseguir el sentido de nuestra propia existencia, reconocer nuestra interioridad, nuestra especificidad, etc. Así que supongamos que alguien dijera,
usted no es único, no es única por el puro hecho de tener un cierto código genético, todavía a alguien le quedaría la posibilidad argumental de decir que es única porque tiene un mundo interior específico, incluso un drama específico, incluso un cierto daño específico, una cierta personalidad, etc. Son cosas muy diferentes, pero vinculadas todas un poco históricamente a eso de la aparición de un mundo interior. Ahora, cambia, sea diferente, sea distinto. ¿Cuál es el lugar del mundo interior en el cambio? Habría que ver históricamente cómo el mundo interior cambió. Hay muchas definiciones de eso, ¿no? En la geografía y en la cartografía del mundo interior. Tal vez recuerdan que Freud hizo unos mapas, unos dibujos acerca de la relación consciente, inconsciente, etc. Y desde ahí ha habido muchas respuestas a cómo está configurado nuestro mundo interior, nuestro paisaje interno, por decirlo así, etc., ¿no? El mundo onírico, ¿no? La expresión de los mundos oníricos, la cuestión de la ficción literaria, todo ese conjunto de cosas que dan cuenta ahora de una posibilidad interior. Pero ¿qué ocurre cuando esa interioridad no es otra cosa que la producción y el diseño de unos aspectos culturales? ¿No? Habría que ver. Luego aparece entonces en las grandes rupturas, que justamente son el punto de conexión con el trabajo del día de hoy. Si les parece, podemos trabajar media hora más y vamos a un descanso, si les parece. ¿Sí? Para que no nos aburramos todos. Entonces, digamos que aparece la contingencia del ser que somos, por un lado en el diseño, en la aparición histórica, etc., pero por el otro lado en la gran cuestión heideggeriana y su impacto en el existencialismo y en otras versiones del Seg arrojados. En la cuestión de Heidegger, del Seg arrojados, pues no hay sentido que preexista. El sentido es lo que deriva del proyecto, ¿no? Projacere, en latín, projacere, lanzar hacia adelante. Arrojados al mundo, pues hay una distancia entre ser arrojados al mundo y ahora lanzarnos hacia. Y en lanzarnos hacia la persecución del sentido, la vida misma deviene proyecto, pero justamente porque reconocemos que somos seres puramente contingentes. Es decir, no hay un proyecto que esté antes, que esté ordenado en la historia de la salvación, por ejemplo, ¿no? Que dejó claro cómo es que debe funcionar el mundo, cuál es el ciclo, cuál es la repetición, cómo aparece todo. Hay un ciclo en el cristianismo también. Pero más allá de eso está la certeza de que entre nuestro nacimiento y nuestra muerte pues hay un espacio vital rodeado por dos nadas y que ahora al interior de ese espacio debe conseguirse la respuesta a la pregunta por el sentido de nuestra propia vida. Enfrentados a la muerte, dirá Heidegger, no nos quedamos en ella. Enfrentados a la muerte, el pensamiento es especular, rebota y necesariamente nos lanza la pregunta por nuestra propia vida, ¿no? En el contacto con la muerte, la propia, la de otros, la de lo amado, los cambios que se dan en el universo, etc., la contemplación del ciclo, de los ciclos, hace que yo vuelva necesariamente a la pregunta por mi propia contingencia, reconozca que no hay ningún alma que salvar, cosa fundamental en la cuestión de la transgresión, pero sí un sentido que alcanzar. De hecho, un sentido que construir, ¿no? En lenguajes más complejos del existencialismo sartreano, por ejemplo, ¿no? La autenticidad sería la carga de sentido que yo provoco en el esfuerzo constante por superar la angustia de mi propia libertad. ¿Cuál es la prueba fundamental de que soy libre? Pues porque me angustio. Y la angustia prueba que soy libre, pero no puedo quedarme en la pura angustia, debo moverme ahora a la producción de mi propia autenticidad, etc. Más allá de eso, hay una gran ruptura ontológica, que es lo que quiero mostrar. Esa gran ruptura ontológica lanza a la posibilidad de reconocer que hoy eso tiene un tremendo impacto en las versiones de nosotros mismos. No habría hoy una cultura que no se está haciendo la pregunta por cómo alcanzar la finalidad de su propio ser. Muy bacano, porque lo lleva a una autorreflexión y cuestionarse cómo está viviendo, pero no por calculativas. No, pero usted tiene la pregunta clave y es, su merced parte del postulado de que todos estamos en ese uso de la razón y todos estamos en la postura del culto del consumo, pero y el que no se reflexiona a sí mismo y el que se sale de ese esquema y vive simplemente una mera animalidad. Sí, lo que quiero mostrar es que son momentos históricos diferentes, ¿no? Sí. No son mis supuestos. O sea, sí, estoy haciendo como señalé, un gran elemento histórico para mostrar como unos elementos ahí. Pero, por ejemplo, en la contingencia del ser que somos, ya se abandona esa comprensión de la racionalidad para reconocer que incluso lo que hemos llamado razón es un asunto puramente contingente, ¿no? He ido muy rápido porque hay grandes saltos históricos aquí.
y puedo, digamos, devolverme a eso, pero en la mitad de esto está la cuestión de la transgresión, que es el trabajo del día de hoy, ¿no? La aparición de la transgresión como elemento central. Para Nietzsche está claro que una ruptura de valoraciones que hay que buscar, que hay que provocar, pero para eso hay que entender cómo unos valores se hicieron fundamentales, ¿no? Incluyendo esos, ¿no? La humanidad con H mayúscula, el sujeto, la razón, y Nietzsche dirá con todas las letras pues, que esas ficciones fueron tremendamente dañinas y funcionaron durante muchísimo tiempo, y ese daño dejó al lado precisamente el hermoso animal que podríamos ser, ¿no? El vínculo con la pasión, la sexualidad, el placer. Claro, esos elementos aparecen ahí, pero debemos reconocer que cuando históricamente hablando aparece eso, emerge eso, el concepto para eso será el de transgresión. Y será el de transgresión porque ahora se rompen unos límites de lo que se había entendido como humano. Y se había entendido como humano a decir que hay que valorar nuestra animalidad es el equivalente a destruir a Aristóteles. Es que hay una frase muy bacana cuando en la náusea hay unas escenas que lo cuestionan mucho, y es: el man está en el bar, se va a tomar la cerveza y levanta la cerveza, el cigarro, chun, y para en la mitad y dice: "Ve, ¿soy yo el que quiere tomar la cerveza o la cerveza que quiere que me la tome?". Entramos en lo mismo, o sea, estamos en el cuento de qué es lo que me construye a mí mismo, soy yo el que me estoy construyendo o es la sociedad la que construyó que me habita. Sí, de hecho en las técnicas que se están aplicándose en los talleres Transmigrar, aquí, hablaré un poco del proyecto acá después del descanso, hay un momento en un trabajo performativo en el que en un ejercicio de performatividad quien está manejando el taller hace justamente ese ejercicio, ¿no? Adriana estuvo en ese taller. Hay un momento en el que quien dirige el taller le pide al sujeto que se detenga, ¿no? A través de una cierta señal sonora para que haga un cierto ejercicio reflexivo. Ahora, el problema está en que alguien dice: bien, pues se hace esa reflexividad. Pregunta: ¿en qué consiste esa reflexividad? ¿Cómo me objetivo yo a mí mismo ahí? Cuando aparece la pregunta de qué está pasando acá, la pregunta en el fondo termina siendo: ¿cómo es posible que yo sea un ser que puede volver sobre sí mismo para objetivarse? Para preguntarse qué es lo que le está pasando, etc. Ahora, ese movimiento reflexivo, que es la obsesión que implica la investigación sobre subjetividades que en la actualidad dirijo en la línea de investigación, esa posibilidad autorreflexiva sería para algunos un asunto concomitante a la naturaleza humana, es decir, es eso lo que nos hace humanos. Y otra, la hipótesis que nosotros hemos desencadenado: toda modalidad reflexiva es un diseño que ha sido configurado en un momento histórico preciso con propósitos de gobierno. Claro, es que mi trabajo de investigación tiene a partir de lo que es la resistencia, pero me llama mucho la atención, porque la resistencia es desde lo popular al colonialismo digital. Pero ese colonialismo digital es tan punzante y se nos mete hasta por poros que uno no entiende que está ahí. Uno coge el celular y usted cree que está comprando el celular porque usted quiere, y es el mercado el que de pronto puede determinar que usted lo compre. Nosotros usamos un sistema operativo que creemos que es el que escogemos. O sea, todo en esa determinación no llegamos a mirar ese espectro de la libertad que tenemos dentro. Entonces, por eso marcaba mucho con mi trabajo de investigación cuando a esas resistencias que surgen y que no soy consciente de ellas. Sí, bien. Lo que sí es cierto, digamos, es que respecto al comentario, estas son grandes generalidades históricas, digamos que no serían puntos de partida, sino... Pero una pregunta, ¿es que contingencia en conductismo significa otra cosa? ¿Cómo se entiende aquí contingencia? En lenguaje ontológico hay un enfrentamiento entre lo absoluto y lo contingente, ¿no? Lo absoluto es siempre con A mayúscula, ¿no? Lo absoluto es el ser con esa mayúscula, ¿no? El ser y sus reglas. Habría un ser, y ese ser es incuestionable, es el soporte, ¿no? O sea, no hay nada más que ese ser, que es básicamente lo que nosotros entenderíamos por Dios, una abstracción de eso, ¿no? Pues el Dios cristiano, pues supuestamente tiene barba y es un hombre, etc. Pero es un ser absoluto, es decir, es el ser que nunca deja de ser. Mientras que lo contingente es aquello que tiene fin, ¿no? Esa distinción está en la metafísica aristotélica, y después tiene impacto en Santo Tomás y en otras versiones, pero digamos que la teología distinguió entre el ser absoluto y el ser contingente. Sin embargo, ya eso lo había hecho Aristóteles. Había un ser que es el verdadero ser y otros seres que son solamente cuestiones que tienen una cierta duración y ya, ¿no? Claro, de ahí deriva esa comprensión de la contingencia que tiene que ver con el accidente, por ejemplo, ¿sí? Pero que también tiene que ver con la emergencia y así, ¿no? Pero básicamente contingencia implica aquí el hecho de que no hay soporte metafísico. Ahora,
será fundamental en el trabajo de la transgresión, porque la primera exigencia transgresora es eso, es renuncia a una comprensión metafísica de ti mismo. Reconoce, por ejemplo, con el Nietzsche del Zaratustra, que dice, yo te garantizo, en el discurso sobre el cuerpo, ¿no? Cuando Nietzsche dice, yo te garantizo que tu alma morirá antes que tu cuerpo. O sea, para Nietzsche está claro, en la inversión, en la transvaloración que propone, que eso que llamamos alma no es otra cosa que una manifestación corporal, vinculada con lo económico, lo político, lo social, el lenguaje, etc. Pero pues no se trata de que no haya alma sin cuerpo y cuerpo sin alma, como la metafísica, incluso en Spinoza señala, sino virtualmente el hecho de que pues, lo que entendemos por nosotros mismos no es otra cosa que un asunto contingente. Sin embargo, esto es muy pesado, ¿no? Será justamente Bataille el que nos muestre el tremendo peso de lo que implica desconocer que somos seres puramente contingentes, porque tal como señala Nietzsche, Dios ha muerto, pero ¿cómo pesa esa sombra? ¿No? La sombra pesa muchísimo, básicamente porque yo termino vinculado en la cultura en la que estoy, teniendo sed de Dios, y teniendo sed de ese Dios, ¿no? de la metafísica de mi propio ser. Yo no puedo aceptar de buenas a primeras que sea simplemente un arrojado entre dos nadas que busca ahora un sentido. O sea, no podría, así nomás no podría, necesito algún consuelo, ¿no? Incluso Kant recuerda eso, ¿no? En la presencia ignorada de Dios, es que el vacío existencial es ese vacío de Dios. Y con eso prueba, por ejemplo, que Heidegger es un criptocatólico, es decir, la ontoteología heideggeriana que va a usar Frank es justamente eso de que en el fondo la persecución del sentido no es otra cosa que la recuperación de un cierto consuelo metafísico. Ahora, eso es difícil de sostener, eso implica un tremendo debate con los heideggerianos. El profesor Mario Montoya no está acá para regañarme, etc. Pero más allá de eso hay un debate, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos vivir sin consuelo metafísico? Pues yo no sé si ha dado cuenta que lo que más se ofrece son consuelos metafísicos, se diseñan. Y se diseñan para que la gente los consuma y la gente se sube a eso. Sí, la religión es una cuestión, pero hay otros sustitutos de la religión, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el éxtasis, que por un lado la transgresión solicita, ¿no? Si le llega un Bataille, la transgresión no es únicamente un asunto doloroso, es un ponerse en el límite del límite en las experimentaciones corporales en las que el placer y el dolor tienen un lugar, para preguntarme por lo posible, pues dice Bataille, quiero saber cuál es el límite de lo posible, y él se lo tomaba en serio, y otros, haciéndose experimentaciones consigo mismos que los ponían al borde de la muerte. Pero hacer eso justamente para dejar claro que no hay ningún consuelo metafísico. Ahora, alguien dirá, pero en eso hay una metafísica, quizá, moviéndonos de ese problema filosófico, que es una cosa, al problema de las prácticas hoy, al problema de las prácticas. Hay unas relaciones con lo corpóreo y hay unas relaciones con ciertos saberes sobre lo que somos, que por un lado nos lanzan a cuestiones muy serias que, por ejemplo, tienen que ver con la metafísica del aborto, ¿no? Piensen un poco en la discusión sobre la vida, en el aborto, vida, poder y cultura en el aborto, en Colombia en este momento. Un saber que dice la semana 24, la semana 6, la semana lo que sea, y un debate que dice que no, que la vida está al principio, que la vida está al final, que la vida es emergente. Sin importar cuál sea el discurso, ¿no? Viene el problema, ¿no? Porque para pues, muchas personas en Colombia, especialmente las buenas personas pro vida que marchan, ¿no? Que al mismo tiempo son los que disparan en las manifestaciones, pues, son los mismos, no todos, pero son los mismos. De alguna manera creen que no existe una transgresión mayor que una mujer que aborta. Es muy interesante analizar lo que pasa con la transgresión, que la dice un macho nietzscheano, europeo, poseedor de propiedad privada, miembro de una élite, lo que está diciendo Bataille, a la pregunta de qué es lo que ocurre en el proceso de una mujer que aborta en Colombia. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra, hay unas luchas en la mitad de eso, unas luchas que ocurrieron. El doctorado está preparando un evento en el que las personas que participaron en esas luchas van a venir a contarnos, a hablar con nosotros. Pero es evidente que para muchos seres en Colombia y para muchas mujeres que lo han hecho o que piensan hacerlo, no existiría una transgresión mayor que el aborto.
Y eso tiene unas consecuencias psicológicas y unas relaciones con la culpa terribles. En ocasiones eso puede afectar profundamente, bueno, afecta profundamente la vida de una mujer. Ahora, ¿cómo hacer para dejar claro que en efecto hay unas consecuencias psicológicas de la interrupción del embarazo que al mismo tiempo hay que asumirlas en diferentes órdenes por diferentes razones, pero que no hay una sacralidad de la vida en tanto en cuanto hay una metafísica de la vida? Si usted le dice eso al Papa, si le dice eso a su mamá, si le dice eso a su mejor amigo, muy probablemente se gane un enemigo para siempre, porque hay un gran problema ahí con la transgresión, ¿no? La sacralidad de la vida, ¿no?, implica un debate más allá de lo ético, pero en esta cuestión de la transgresión está una pregunta muy seria por cómo se alcanza lo posible, ¿no? Cuál es el límite de lo posible, y en ocasiones rozando muy de cerca la muerte. Eso será muy distinto del problema de la transposición, ¿no? La cuestión de la propuesta de Braidotti acerca de cómo organizamos un principio de sostenibilidad, pero alguien podría decirle a una persona que fuma, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que Braidotti pone, que pues lo que está haciendo es envenenarse sistemáticamente, ¿no? Y Braidotti le contestaría con el principio ético de sustentabilidad que dice, comillas, lo que te sostenga a lo largo del día, comillas. Y lo que te sostenga a lo largo del día pueden ser muchas cosas. Lo que sí es cierto es que hay un presupuesto afirmativo en lo que te sostenga a lo largo del día distinto de la pregunta por el límite de lo posible que puede ponerlo incluso en relación con la muerte, ¿no? La cuestión trágica dionisíaca, es inevitable hablar de lo dionisíaco aquí, terminas haciendo la pregunta en los dos sentidos, ¿no? Por un lado, el hecho de que experimentar con nuestra propia vida nos pone o nos puede poner al borde de la muerte, o nos puede matar, o puede matar a otros, devenir fascista, ¿no? Todos los devenires delesianos y el problema de las mujeres negras. Y otra cosa que es la organización respecto de unas experimentaciones que parten del principio de la afirmación de la existencia, ¿no? Ahora, alguien diría de entrada que podría pasar que en la transgresión, comillas, del aborto, pues hay una negación de la vida, que es lo que dicen los pro vida. ¿Y quién dice que ahí no hay una afirmación? La pregunta es ¿cuál vida? ¿La de quién? ¿Bajo qué luchas? ¿Buscando qué posibilidades políticas? Es decir, esa noción metafísica de la vida con B mayúscula es realmente una trampa en la que se quiere hacer insistir en que existe una sacralidad de la vida, pero esos mismos pro vida que dicen que hay una sacralidad de la vida son los que están aceptando sin ningún problema que haya unos ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase, y que esos que están más abajito pues tienen que morirse para que la sociedad funcione. No tienen ningún inconveniente con eso, ningún problema, pero al mismo tiempo son los que se rasgan las vestiduras cuando una mujer violada aborta, ¿no? Por poner ejemplos. Bien, sigamos para poder descansar un poco porque sé que estamos muy cansados. Bien, ahora, si la primera conexión es la relación ontología, epistemología, pues ética, ahora quisiera establecer esa relación entre ética, estética y política, ¿no? Primero tiene que ver con la gubernamentalidad como punto de contacto entre las técnicas del gobierno de sí y las técnicas del gobierno de los otros. Cuando Foucault muestra en la pregunta por las técnicas de los artes de la existencia, las técnicas de sí, inicialmente se suponía que las técnicas de sí eran una especie de privilegio que tenían unas élites y que, siendo así, refugiarse en esa ascética, así se dice en griego, askesis, refugiarse en esa ascética permitía ahora conseguir la mejor forma de vida posible, la vida verdadera, y mientras los demás vivían engañados, el filósofo era el que se escapaba de ese engaño para tener acceso a ser, etc. Foucault muestra cómo esas técnicas han existido siempre y, sobre todo, en un momento específico, el gobierno se da cuenta, las modalidades gubernamentales se dan cuenta que necesitan producir un modo de existencia y que ese modo de existencia está estipulado como estrategia fundamental, ¿no? Que sería lo que caracteriza el capitalismo contemporáneo. Cuando se dice producción de sujeto, cuando una persona se sienta a hacer una maratón de series, está siendo producida. Alguien diría, no, ahí no hay ninguna producción, ¿no? Está siendo producido. Hay un sujeto consumidor con unas ciertas tendencias, unos gustos, etcétera, que aparecen en unos algoritmos, que también ha capturado en un conjunto de cálculos, etcétera, pero ese sí mismo que soy hace parte de un cálculo estratégico.
ese cálculo estratégico que gestiona mi propia existencia es el punto de contacto entre todos y cada uno, omnes et singulatum, todos, ¿no? El problema del poder pastoral. Hay que gestionarlos a todos, pero al mismo tiempo hay que gestionarlos a cada uno. Aunque la cuestión del poder pastoral se modificó, pues es posible reconocer eso en los análisis biopolíticos contemporáneos, sigue prevaleciendo esa interacción compleja entre la especificidad de mi modo de existencia y el modo como esa especificidad hace parte de una estructura de poder, una relación de poder. Pero al mismo tiempo, cuando por crítica hacemos visible ese punto de contacto, entonces también lo convertimos o podemos convertirlo en un punto de ataque. Es decir, podemos reconocer con Foucault y con otros que es justamente la relación conmigo mismo un espacio bastante privilegiado, no todas las resistencias pueden ser así, pero tiene muchos privilegios justamente por el punto de contacto, y modificando la relación conmigo mismo por crítica y por experimentación, entonces también podría alterar las formas de lo político. En la mitad de esto hay preguntas muy serias acerca de lo que implica la transgresión, o lo que implican ciertas posibilidades transgresoras en estas formas de resistencia, ¿no? El escándalo de los adolescentes emo a inicios de los 2000, el rayarse el cuerpo, el provocarse dolor, etc. ¿Recuerdan todo eso? En la época en que Colombia decir investigación social era necesariamente hablar de tribus urbanas, tal vez recuerdan esa época, ya no, era una época en la que eso era obsesivo en este país. Por ejemplo, esa transgresión que el emo generaba sobre sí mismo terminaba siendo escandalosa, ¿no? Un análisis muy interesante que el último curso de Foucault hace sobre el problema de la vida cínica como escándalo, ¿no? Diógenes y su propia existencia, su devenir perro, el devenir animal de Diógenes como escándalo de la verdad, etc. Es muy interesante revisarlo, pero básicamente se trata de una cierta performatividad, de una cierta dramatización, de un cierto puesta en escena. Alguien diría, no, está el drama profundo, el trauma profundo de alguien que se manifiesta en su piel, que es el símbolo fundamental de su ser. No hay nada más interno que la piel, en tanto en cuanto todo lo que está en la piel es justamente lo que me pasa adentro, dirá la biodescodificación, ¿no? Todo lo que me pasa en la piel es la prueba patente de lo que me está pasando por dentro, ¿no? Es interesante. Pero más allá de eso, estaba claro que quien realiza semejante ejercicio lo hace también como elemento dramático, como elemento performativo, como un ponerse en escena. Alguien dirá, bueno, porque no somos otra cosa que eso, no somos otra cosa que un ponernos en escena constante de quizá, habría que verlo. Butler insiste en que en efecto, al menos, la identidad de género es una cuestión performativa, en el sentido de ponerse en escena. Pero más allá de eso, lo que sí es cierto aquí es que en esa interacción compleja entre el gobierno de sí y el gobierno de los demás, pues podría pasar que reconociendo cómo se articulan esos puntos de contacto, también podamos desencadenar unos ataques específicos. Así que, pues, aparecería en sí mismo como variable estratégica en el sentido de diseño y captura, pero también en el sentido de resistencia. En una comprensión inicial de la estética de la existencia que Foucault analizó en Grecia clásica, y que luego mostró también cómo se daba en ciertas cuestiones del Renacimiento, incluso en unas preguntas que Hegel y Goethe se hacen, en la cuestión del revolucionario, ¿no? El revolucionario que se pone en escena, ¿no? Tal vez si tratamos de tener una cierta inteligencia estética, una cierta comprensión estética acerca del intelectual que aparece delante de los otros para decirles qué hay que hacer, ¿no? Una cuestión muy marxista. La escena que está en ese lugar en el que el revolucionario aparece, emerge, pues es conocido que el revolucionario necesita un cierto modo de existencia. Clandestino, disfrazado siempre, ¿no? El operativo que está inmerso en lo cotidiano, pero que al mismo tiempo tiene una lucha que le da sentido a su existencia, que es el sentido superior de su existencia, etc. Todas esas cuestiones terminan pasando por esta pregunta por la transgresión, por la pregunta por la verdad sobre sí mismo, etc. Pero sobre todo hoy en la cuestión de cómo resistir a una interacción entre capitalismo y democracia que tiene claro que el diseño de mi propia existencia es el soporte fundamental de su gobierno. Entonces termina siendo muy interesante. ¿Qué pasa cuando diversos sujetos hoy reconocen ese punto de ataque y plantean formas de existencia distintas para poder chocar contra esos modos de gobierno? He puesto varias veces
el ejemplo del frigano, que se alimenta de basura, pero pues no es basura, es lo que sobra de la comida. Soy el gusano del mundo, tengo un devenir animal, y ese devenir animal es un devenir insecto, un devenir insecto es un devenir gusano. Soy vegano, radical, y solamente como los desperdicios que se dan pues limpios y eso, pero me los como. No quiero consumir algo que haya sido cultivado, etcétera, solamente quiero. Es decir, en esos ejercicios aparece una tremenda transgresión. No voy a vivir en propiedad privada, voy a ser un ocupa, voy a vivir en comunidad, mi sexualidad será comunitaria, no tendré matrimonio, pero sí acuerdo, y un acuerdo puramente contingente, celebrado desde el reconocimiento de la comunidad. De ahora en adelante, en esta comunidad frigana, A y B y C y D pueden ser los que sean, tendremos interacciones eróticas de esta manera. Es decir, todas esas posibilidades que lucen inicialmente como transgresoras terminan siendo parte de una ética que ahora tiene por objeto lanzarse sobre puntos de ataque precisos en los que la cuestión de la transvaloración termina siendo fundamental. Y en la propuesta que Foucault hace, ¿no?, acerca de una política de nosotros mismos, reconociendo justamente eso, ¿no? ¿Cómo gestionar el placer? Una pregunta muy importante para Foucault. Hay que inventar placeres nuevos. Y Foucault dice, con un poco de ironía, los hombres inventan muy poco respecto del placer, así como inventan muy poco respecto de los castigos, ¿no? Vigilar y castigar, la obsesión de Foucault un poco por el castigo, que ya está en Nietzsche, ¿no?, en la genealogía y la moral, en el segundo tratado, en el aforismo 13. ¿Por qué los hombres inventan tan poco respecto a sus propios placeres, ¿no? Bueno, experimentar con ciertos placeres terminó siendo en muchos sentidos un elemento transgresor, que ha tenido consecuencias tremendas en muchas acciones, pero que por el otro lado hoy es una fuente de ciertas batallas. Ahora, alguien diría, ¿cómo podría una política de nosotros mismos en el orden del placer ser un asunto fundamental en una resistencia, ¿no? En una acusación constante de marxistas y neomarxistas, en el fondo se trata de seguir prisionero del esquema ideológico, de seguir coqueteando con el amo, con el dominador, etc. Habría que ver. Quizá una cierta experimentación con placeres nuevos nos lance a constituirnos de una manera muy distinta, ¿no?, a ser diferentes. Pero no está únicamente el problema del placer, está el problema de la posibilidad, ¿no? ¿Cómo se modifica lo que entendemos que somos cuando, vinculado en una modalidad cyborg, organizo un esquema sinestésico en el que puedo ver un olor, en el que puedo ver música, cosa que también se puede hacer en ciertas experimentaciones con drogas, en la que puedo sentir el movimiento del planeta Tierra? Hay cyborgs que tienen esa posibilidad, etc. Y así. Pero más allá de eso hay una pregunta muy fuerte, ¿no? ¿Cómo funcionaría una política de nosotros mismos como enfrentamiento contra la gubernamentalidad que entiende que lo que somos es justamente el punto estratégico de esa gestión? ¿Y cuáles son las luchas que se dan? Y por supuesto la experimentación consigo mismo como práctica de diseño y devenir capaz de atacar situaciones políticas específicas. Existen prácticas experimentales hoy que ya no comprenden el enfrentamiento con lo político como el enfrentamiento con lo macropolítico, sino que organizan experimentaciones iniciales que terminan afectando complejamente la cotidianidad de ciertas relaciones de poder. Hay una pregunta que las feministas contemporáneas se hacen, y es cómo hacer el amor sin dar órdenes. Una pregunta que luce increíblemente simple, pero pues habría que ver en las prácticas cómo es, o sin recibirlas, ¿no? Claro. Una pregunta fuerte de los feminismos contemporáneos: ¿cómo se crían hijos masculinos sin complejo de Edipo? O sea, una pregunta tramposa, una pregunta así, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo podría la relación con lo femenino establecer nuevas relaciones con lo masculino en la crianza de un hijo? Alguien podría pensar que eso es menor, comillas, pero otras posibilidades creen que ahí hay una tremenda posibilidad de resistencia, un cierto elemento que haga devenir formas de existencia completamente nuevas. Y esas experimentaciones no son tan espectaculares, son cotidianas, que implican acceso a solidaridades, capacidad de empatía, trabajo crítico que permite reconocer en el lenguaje y en la acción cotidiana
la reproducción de micromachismos, etc. Son experimentaciones que lucirían inicialmente como muy, comillas, sencillas, pero es esa micropolítica la que gestiona unas posibilidades deseantes nuevas que haría hacer emerger otros modos de existencia y otras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Sea como fuere, más allá de eso, sí, hipótesis, reconocemos que toda gubernamentalidad es un conjunto de prácticas sostenidas desde dispositivos en los que unos saberes se usan como modelo estratégica para dirigir nuestra conducta de cierto modo. Entonces, alterar eso, lo que Foucault llamó inicialmente contraconducta, alterar eso, generar unas ciertas contraconductas precisamente en los puntos en los que vemos que eso es altamente efectivo, podría hacer emerger una política de nosotros mismos capaz de alterar las situaciones políticas, de provocarle un conjunto de desafíos políticos. Sea el caso de la escena en la que una aspirante al Senado de la República codea a una compañera suya de su mismo para sacarla y le pasan la cuenta de cobro estratégica para decir van a votar por ese machista. Es decir, eso luce muy simple, pero en el fondo está el uso estratégico de esos elementos. Hay que sacarse de encima, sacudirse de encima esa supuesta inocencia de la verdadera resistencia para reconocer variables estratégicas por todos lados y hacerse la pregunta por la finalidad estratégica de las propias luchas. Las propias hay que asumir cuáles son las luchas en las que uno va a participar y cómo, pero también las luchas que tanto que investigadores sociales vemos en las prácticas cotidianas, ¿no? en lo que estamos tratando de ver, ¿no? Lo que nos llevaría entonces a tener claros estos elementos en el orden de la crítica. La pregunta por la cuestión de los límites de lo posible, los infinitivos ser, pensar, actuar, para configurar alternativas existenciales a la interacción actual entre capitalismo y democracia. Y entonces viene la pregunta por la transgresión, que es de la que nos ocuparemos ahora, ¿no? Después del descanso, y primero hacer visible lo de transmigrar y cómo se conecta con estos elementos. O cómo se conectaría en términos hipotéticos. Y la cuestión de, bueno, en lo posible, en los campos de posibilidad que son gestionados, circunscritos, producidos, pero al mismo tiempo en los que podemos conseguir a través de alteraciones que sean las problematizaciones. En la cuestión de la ficción, el sí mismo como narrativa, en la cuestión de hermenéutica, ¿no? En la cuestión de la relación con la literatura especialmente, o como moderación, pues porque no solamente hay prácticas discursivas, también hay prácticas no discursivas, en dispositivos, que es condición para alcanzar un cierto modo de vida pleno. Entonces, en muchos lugares está eso de modifica tu narrativa, sé consciente de la narrativa que te han construido, que tú has hecho de ti mismo, ti misma, y cuando lo hagas entonces modificarás tu narrativa y al hacerlo entonces cambiarás. O bien sea el diseño que se gestiona desde instituciones o modalidades de dispositivo para alcanzar un modo de vida pleno, ¿no? ¿Qué pasa cuando una institución psiquiátrica decide experimentar con ciertas drogas para que el sujeto pase por un cierto ejercicio de transformación terapéutica? Es un tremendo problema en el orden ético y bioético ahí, porque la medicina contemporánea tiene grandes prevenciones con eso, pero pues hay gente haciendo eso. Y está con eso atacando un punto del gobierno, especialmente de la salud, ¿no? Una cierta idea de la salud y de la salud mental. Y eso dadas las circunstancias, porque toda lucha es específica, ¿no? Hay que contar con eso. Y algunos ejemplos. El propósito vital, ¿no? Ahí todo el mundo está preguntándole a todo el mundo cuál es el propósito de su propia vida. Se lo pregunta al astrólogo, ¿no? Tal vez han escuchado, ya no sé qué hacer conmigo, ¿no? Una canción muy interesante del Cuarteto de Nos, en la que ahora pues yo hago B, C y D, y en el fondo la canción dice todo el tiempo, ya no puedes cambiar más. Es decir, cambié y pasé por todos los consumos, hice A, hice B, hice C. Bueno, lo fundamental aquí sigue siendo el hecho de que pareciera que no podemos escaparnos a la pregunta obsesiva por el propósito de nuestras propias existencias. La cuestión de la felicidad, ¿no? Hay un curso en Harvard en la que usted puede sacar un título sobre esto. Las organizaciones empresariales están muchas lanzadas sobre esto. En fin, está una pregunta muy seria. La cuestión de la resiliencia, ¿no? Tal vez sepan que el gobierno británico tiene una declaración de resiliencia después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la primera declaración que se hizo para los ciudadanos que en este momento están siendo atacados en Ucrania.
¿no? La primera alusión que hizo el gobierno británico fue a esa certeza de identidad nacional que tiene Gran Bretaña respecto de la resistencia al dominio nazi. Y hay un manual completo de resiliencia que se entrega a la población, está disponible en red, para que los ciudadanos británicos tengan claro en qué consiste eso de ser ciudadano británico y resiliente al mismo tiempo. La cuestión del empoderamiento tiene tanto de ancho como de largo, ¿no? Muchas versiones del empoderamiento funcionan. La sanación, ¿no? De healing, todas las versiones de sanación implican, por supuesto, que uno está enfermo, ¿no? La cuestión de la curación. En el Critón, que es el diálogo platónico que muestra cómo ocurrió la muerte de Sócrates, ¿no? Sócrates es condenado a muerte y Critón, uno de sus discípulos muy rico, Sócrates era muy pobre, pero tenía discípulos muy ricos, llega hasta la celda de Sócrates y le dice: maestro, he sobornado a los guardias, creo que debemos irnos, escapemos. Y Sócrates, el personaje Sócrates, que pues, es ficción, que Platón construye, le dice: siéntate, Critón, y escucha la última lección de tu maestro. ¿Crees tú de verdad que podemos resolver una injusticia con otra injusticia? Entonces empieza todo el diálogo del Critón, hasta que, como recuerdan, aparece la cicuta, ¿no? Sócrates tiene que bebérsela y aparece la descripción de lo que pasa con la muerte de Sócrates. Y justo antes de morir, porque los héroes dicen cosas antes de morir que son supuestamente la expresión de una verdad profunda, la han visto en los Avengers, pues justo antes de morir, Sócrates le dice a Critón: le debemos un gran esculapio, nos hemos curado. En el último momento de la existencia, Sócrates reconoce que el terapeum, el trabajo de curación, de sanación, le ha permitido alcanzar un estado completamente diferente, una versión. Así que una cosa es la sanación de la enfermedad y otra cosa es la curación, la cura en el sentido de que sí, y tal vez de la sanación de la enfermedad de seres humanos, es decir, de la enfermedad de la vida, por decirlo así, de la enfermedad de la propia existencia, distinto de la sanación que tiene que ver con el trauma, está vinculado con el trauma. Y el despliegue y goce de las capacidades, Nussbaum y otros, ¿no? Eso de tu potencial, ¿no? Mira tu potencial. Los niños que aprenden inglés tienen mayores potencialidades, y el coaching y otras cosas. Pero todos esos aspectos están vinculados con narrativas, quiero decir, con verdades que se producen acerca de eso. Y en la experimentación, el problema del sí mismo como objeto de diseño por dispositivo, ¿no? La creación del supersoldado, la creación del estudiante perfecto, han visto esos discursos cinematográficos en los que se hace patente la existencia de instituciones educativas que querían hacer las mujeres perfectas y cosas como esas. Es una gran crítica, pero históricamente existían. Y hay instituciones que pues hoy le ofrecen a usted, por diseño de dispositivo, la configuración de una existencia, ¿no? Pero también por autorreflexividad plástica. Un asunto que nos conecta con Sloterdijk también, ¿no? Los movimientos de sí a sí ya no serían únicamente el movimiento de adentro a adentro, sino que hay muchísimas rutas para adentro. Y históricamente hablando podemos entender cómo se configuran esas rutas, etcétera, que es lo que yo llamaba en otra parte analítica histórica de los sistemas de reflexividad. Lo que sí es cierto es que esa posibilidad autorreflexiva es necesariamente plástica, en el sentido del moldeamiento. Pero el moldeamiento es por un lado moldeamiento por dispositivo y la otra es la pregunta por el automoldeamiento o por el autodiseño. ¿Qué tiene que ver en el caso del seminario que estamos trabajando en la pregunta por el cuerpo y sus límites? Bien, entonces si hasta aquí está claro un cierto panorama, ¿no? Fíjense cómo he hecho un entrecruzamiento entre los intereses del doctorado, unas situaciones que se están dando, unas problematizaciones específicas y al mismo tiempo la visibilización de un campo de problematización. ¿Qué pasa cuando desde un ejercicio de crítica entendemos cómo la pregunta obsesiva por el cambio hace parte de un sistema de dominación, pero por el otro lado cómo esa pregunta también puede articular formas de resistencia en una política de nosotros mismos? En ese orden de ideas, la pregunta por la transformación, que va ahora a la pregunta por la transgresión y luego eso a la transposición, pone en juego, digamos que en términos puramente reflexivos,
unos campos de posibilidad, ¿no?, en los que nos hacemos la pregunta por lo posible, y unas prácticas sociales que sujetos específicos realizan para conseguir eso. Y que en las investigaciones podemos dar cuenta de eso no únicamente como testigos, sino incluso como aquellos que se contagian de esas formas para averiguar qué resistencias. Bien, digamos que eso sería como la primera parte que tiene que ver con esto. No sé si haya preguntas, o si no, pues entonces pasamos al descanso. Y luego de eso entonces les mostraré cómo el proyecto Transmigrar quiere hacer ciertas cosas y cómo desde ahí podemos vincular de alguna manera estas preguntas con eso que está pasando.